acompaña a esta hora Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Vine para el Día de la Liberación Nacional, cuando se anunciaron en abril los aranceles. El 2 de abril famoso. Exactamente. Entonces partamos por ahí. Sí, el 2 de abril. Hoy día estamos a 19 de agosto. ¿Cuán más complicado está el panorama a tu juicio, o cuánto se ha ido aclarando, o cuán confuso está el panorama con respecto a lo que se anunció en ese minuto y lo que se anunció hoy día? ¿Es mejor, es peor? A ver, hay menos, lo que ha terminado pasando. Sí, hay menos nivel de incertidumbre porque ese día, cuando se anuncian los llamados aranceles recíprocos, no sabíamos, Connie, el alcance, cuándo, cómo se iban a aplicar, cómo se iba a negociar. Pero después de un semestre de la administración de Trump, lo que podemos decir es que hay una redefinición de las reglas del juego en el comercio global. El mejor ejemplo de Estados Unidos, que está en una tasa promedio con el mundo entre 15 y 18%, un país que tenía una tasa cercana al 3%. Lo segundo es que por una parte están los aranceles recíprocos, pero por otra, lo que ustedes mencionaban en la introducción, los productos específicos, que va por un carril distinto. Sí. Y esos productos específicos, el cobre, el aluminio, el acero, es mucho más difícil de revertir porque es una investigación donde se determina si hay una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces hay que separar los dos ámbitos porque son negociaciones distintas. En definitiva, tenemos un panorama medianamente más claro, con nuevas reglas del juego, pero con una mala noticia, de que la administración de Trump le gusta usar la incertidumbre como una ventaja estratégica. Entonces hoy día son los aranceles, pero podríamos tener nuevas novedades en otros ámbitos el día de mañana, como lo que está copando hoy día los medios, que es este interés de Trump de incluso adquirir empresas americanas porcentaje, lo que sería una suerte de capitalismo estatal a la americana, lo que sale hoy día en la mañana con Intel, lo que está eventualmente haciendo con Nvidia para que pueda vender chips a China, pero a cambio tener un porcentaje de la utilidad del gobierno de Estados Unidos. Entonces son nuevas reglas del juego que no se explican solamente desde el punto de vista económico. ¿Cómo se entiende que un republicano sea el que esté persiguiendo justamente eso? Es decir, tener una participación, que el Estado tenga una participación en las empresas y que también sea tan fanático de los impuestos. Eso ya casi lo tomamos como algo totalmente natural, pero pensemos que viene de un partido político que abogaba justamente por lo contrario, por un Estado más chico, es decir, menos impuestos, menos presencia en las empresas. Con menos protagonismo del Estado. Exacto. En la economía. Sí. Eso demuestra, Gabriela, que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no son lo que se pensaba tradicionalmente. Aquí viene un cambio desde los años 60 ya político, y el Partido Republicano hoy día no es la élite americana, es todo lo contrario. El MAGA, que es el movimiento de Trump, hoy día tiene el control del partido. Entonces tenemos estas fórmulas mixtas, porque por una parte, Trump sí es republicano en su Big Beautiful Project, bajar impuestos, desregular los mercados financieros, que son planteamientos, digamos, históricos del Partido Republicano. Pero por otra, el proteccionismo arancelario, la intervención estatal, incorporar elementos no económicos como de seguridad nacional en una serie de decisiones de negocio, habla de un partido mucho más mezclado y un partido distinto a lo que se pensaba tradicionalmente. Y hay una parte del Partido Republicano que el nacionalismo económico genera réditos importantes. Y aquí con esto termino. Es bueno ver lo que han escrito sus principales asesores de política comercial. Básicamente la creencia es la siguiente. Estados Unidos creó un sistema, el resto ha abusado de ese sistema, que es el después de la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema ha desindustrializado a Estados Unidos y lo ha hecho más vulnerable económicamente, porque el gran ganador esta década ha sido China, que tiene el control de las cadenas de suministro. Ese es el relato que hay en su secretario de Comercio, en su USTR, y también en su principal asesor de política comercial. O sea, es mucho más profundo que aranceles más, aranceles menos. Claro, y parece además ser, y por eso es lo que tú decías, que la incertidumbre sigue presente, ¿no? O sea, hay menos incertidumbre o más claridad que la que había el 2 de abril, pero tampoco es que se cierren aquí los flancos porque los criterios no son netamente económicos, los de Donald Trump. Entonces, hemos visto que ha usado el tema arancelario para distintos objetivos, y objetivos algunos geopolíticos, algunos económicos, pero algunos geopolíticos, algunos estratégicos, etcétera. Pero quería preguntarte, si pudiéramos hoy día, cuando estamos a 19 de agosto y entraron a regir, ¿cierto?, en vigencia los aranceles para los socios comerciales, ¿cuál es el panorama como a grosso modo para las principales potencias en materia arancelaria hoy día?
¿Podemos hacer Sí, un mapa? podemos hacer un mapa. Primero, los pendientes. México y China siguen negociando con Estados Unidos. Segundo, Trump no distingue entre aliados y adversarios. Parte de las tarifas más altas que ha impuesto a sus principales socios comerciales. México, pendiente por la negociación, Canadá y China, sus 3 principales socios comerciales. En tercer lugar, que las negociaciones comerciales han ido mucho más allá de aranceles. Estados Unidos ha buscado un acceso preferente a mercados, por ejemplo, la imposición de que deben comprar energía, petróleo americano, el caso de la Unión Europea, el caso de Japón. Por otro lado, compromisos de inversión para fortalecer la industria local, compromisos que le exigió a Japón. Y finalmente, una competencia por el control de la cadena, digamos, de suministro de estos recursos estratégicos. El caso de Indonesia, el caso de negociaciones con África, donde ha pedido que estos países liberen las restricciones de exportaciones de tierras raras y otros minerales críticos, donde China silenciosamente ha ido ganando una ventaja competitiva. Entonces tenemos un panorama arancelario con tarifas mayores, un panorama que nos dice que estos tipos de aranceles pueden ser volátiles, o sea, son negociables, no están escritos sobre piedra durante los 4 años, junto a estos otros compromisos que yo les señalaba en materia de seguridad económica, en materia de compromisos de inversión y otros objetivos que tú mencionaste, Connie, que van mucho más allá de lo económico. Ya, entonces, y ahí, por ejemplo, cuando vemos el caso de Chile, ¿dónde nos situarías? Ya, yo Chile diría que hay 3 cosas que tiene que mirar. Uno, que la política arancelaria, como dije, es volátil. Es decir, que los aranceles más, aranceles menos, en estos llamados aranceles recíprocos, siguen siendo negociables. Más difícil con los productos específicos, que yo les decía va por una cuerda separada. Segundo, que el lobby corporativo de las grandes empresas es importante. En el caso de Brasil. En Brasil, cerca del 50% de los productos quedaron excluidos. ¿Qué significa eso? Después que de, hay la, negociaciones. de la amenaza Sí. inicial Claro. del 50% para todo. Y por lo mismo los mercados, el impacto hasta el momento de los aranceles ha sido más bien acotado, porque hay una serie de exenciones, exclusiones que hay que mirar en detalle y que da cuenta de que hay negociaciones o lobby de corporaciones para que queden excluidas. Y lo tercero, que la negociación es directo con la Casa Blanca. No es una negociación de carácter institucional, que obviamente hay que hacerla, pero las decisiones finalmente se toman en la Casa Blanca, muchas basadas en impulso, muchas basadas en tincada y muchas basadas en usar el arancel como una medida de coerción. Es cosa de pensar la reacción de Reino Unido de llevar a la familia real a Estados Unidos como un método de negociación. Exactamente. O sea, no tenía nada que ver con Esto con no el se tema puede comercial. analizar con la lupa tradicional porque son negociaciones completamente distintas. Ya, entonces ahí tenemos una mala estrategia, porque nosotros entiendo yo que estamos siguiendo los conductos regulares, como se dice, son como el alumno bien portado, y estamos conversando, falta una tercera ronda, pero ya han habido 2 rondas de negociaciones lideradas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que se junta en el marco de nuestro Tratado de Libre Comercio, se junta con la El USTR, que es como la USTR, subrey chilena. por eso, con su homólogo, con su equivalente en Estados Unidos. Estamos haciéndolo mal, entonces. No. Digamos, A ver, yo creo si que... yo miro de tus palabras, ¿tenemos que mandar al presidente Boric a hablar con Trump? No, menos con un gobierno que está terminando y que además no ha sido una relación en las señales amistosas. No, yo creo que, ¿qué es lo que ha hecho bien los equipos negociadores? Que creo que no han sobrereaccionado. Pienso que es un error sobrereaccionar y actuar precipitado con Trump, porque no nos olvidemos que las negociaciones de Chile con Estados Unidos, más allá del presidente de turno en Estados Unidos, muchos de estos efectos son más bien permanentes. O sea, hay que tenerlo en consideración. Segundo, aquí hay cambio de gobierno en los próximos meses, por lo tanto, también hay que considerar esa variable, que el próximo gobierno es el que va a asumir la mayor parte de los efectos de la negociación, y yo trataría de transmitir eso a Estados Unidos, de que hay un cambio de gobierno y que por lo tanto esta negociación tiene que continuar. Creo que está bien lo que se ha hecho con el USTR y por eso yo decía hay que seguir con la negociación, digamos, institucional. Pero donde debemos ambicionar más es la capacidad de llegar al alto nivel, a la toma de decisión política de Estados Unidos. Y ahí hemos visto también que ha habido esfuerzo importante de la diplomacia, llamémosle comercial, Connie. La AmCham, la SOFOFA, que también se están moviendo y están actuando coordinadamente con
con el gobierno, con la Cancillería especial. Y da la impresión también que en esa estrategia ha tenido fruto, o ha sido importante el rol de nuestros compradores allá. Absolutamente. Que son privados, estoy pensando, que no sé si eso es lobby o no es lobby, pero que son también los que compran nuestros productos y que por lo tanto los primeros le afectan el afectados costo. directamente. Le va a afectar el costo de Entiendo producción. que ese rol ha sido importante. Claro, tanto las empresas que compran nuestros productos como las empresas chilenas que tienen una exposición importante en los mercados americanos. Pienso que esta es una negociación en curso, que hay que alejarla de Twitter, hay que acercarla más a Cancillería, y que el gran desafío es cómo llegamos al alto nivel político, pensando en una negociación que en algún momento tiene que ir cerrándose. Ahora, Chile hasta el momento, en esta redefinición de la regla del juego, ha quedado con el arancel piso, que es del 10%. Eso es una buena noticia. Es una noticia menos mala, pero no es una buena noticia porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que ahí el que lo está violando es la administración de Trump, hay que decir las cosas por su nombre, y que establecía un arancel del 0%. A eso tenemos que aspirar nosotros. Pero hoy día partimos con este 10% de arancel, digamos, recíproco, y ustedes lo mencionaron en los titulares. En el caso del cobre tuvimos un alivio temporal, porque la investigación del Departamento de Comercio dice, a mediados del 2026 tenemos que evaluar una imposición gradual de arancel al cobre del 15% el 2027 y del 30% el 2028. Ahora, de todas maneras, Jorge, da la impresión de que estamos pasando a una nueva fase en las negociaciones, porque antes estuvo muy centrada país por país, pero ahora también está centrada en los productos específicos. ¿Están así? Sí, y esa es la otra parte de la negociación. ¿Qué es lo que puede ofrecer Chile? Todo lo que hemos hablado hasta el momento es cómo negociar y cómo navegar. Sí. Pero pasemos a la ofensiva. ¿Qué puede ofrecer Chile? Y creo que Chile puede, por razones históricas y por su alta disponibilidad de recursos estratégicos y de capacidad en materia de energía renovable, presentarse como un socio estratégico. Tenemos uno de los 2 proyectos en América Latina en tierras raras que necesita el mercado americano en su industria de defensa, en la electromovilidad, en la tecnología. Tenemos litio, tenemos cobre. Entonces, también podemos plantearnos con Estados Unidos, viendo el aprendizaje de negociaciones que ha tenido con otros países donde ha habido compromiso en la materia, de que seamos este socio estratégico. Ya, o sea, hay cosas que nosotros podemos, porque en general siempre pensamos que tenemos como todas las de perder con Estados Unidos. Hay elementos que tenemos, más allá de que en el caso del cobre, objetivamente necesitan nuestro cobre, ¿cierto? Por lo menos de aquí o sea, no van a poder ponerse un día para otro a producir más cobre ellos, entonces lo necesitan. Y eso probablemente se lo explicaron a Donald Trump. Pero tenemos otras herramientas para poder darles, para que en el fondo, darles para que ellos nos entreguen, o por lo menos para que nos bajen. Claro, veamos en el caso de la administración de Biden. Él promulgó la llamada Ley de Reducción de la Inflación y que establecía incentivos tributarios para la electromovilidad si es que dentro de sus componentes había litio, por ejemplo, de países con los que había tratado libre comercio. Entonces Chile se podía haber beneficiado por un incentivo tributario a la industria automotriz en Estados Unidos con litio chileno. Esos son los tipos de ejemplos, Connie, que yo te doy desde el punto de vista de ser un partner estratégico. Tenemos litio, tenemos las tierras raras que el mayor control lo tiene China. Y China lo sabe que tiene una ventaja frente a Estados Unidos. Y ahí es donde nuestro país puede decir, mire, señor Estados Unidos, yo le ofrezco estos recursos estratégicos, tenemos una relación histórica, tenemos valores compartidos, apueste por nosotros. A propósito de las negociaciones país por país, se ha hablado mucho sobre el caso de México, la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum y cómo ella parece haber entendido muy bien la lógica de negociación, siendo que viene de una vereda política. Tú lo decías, en este minuto es bien difícil decir en qué parte de los ejes se para Trump. Entre republicanos, pero unos republicanos nuevos. ¿En qué pie están actualmente los mexicanos? Claro, como Trump es transaccional y su política exterior es transaccional, es difícil encuadrarlo porque va viendo al final del día dónde puede maximizar los resultados de una negociación. El caso de Sheinbaum en México ha sido hábil porque primero ha transformado este concepto del adversario común, y su popularidad está cerca del 80%. Algo similar ocurrió en el Reino Unido o en Canadá, donde las elecciones se revirtieron gracias a este concepto del enemigo común. Y Sheinbaum ha equilibrado muy bien lo que es tener una voz clara
pero ser pragmática. Y México, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, por lo tanto su nivel de vulnerabilidad económica es mucho mayor. Ahora, Gaby, hay un tema de mediano plazo. Todo lo que hemos hablado acá es cómo navegar en la incertidumbre y qué podemos ofrecer. Pero en el mediano plazo creo que Estados Unidos está haciendo un daño desde el punto de vista de su confiabilidad. Y los países crecientemente están mirando hacia el lado. ¿Dónde puedo diversificar más mi mercado? ¿Dónde tengo nuevas oportunidades? Y eso, creo yo, en el largo plazo va a terminar debilitando la posición de Estados Unidos y no fortaleciéndola como muchos piensan que está ocurriendo. Ahora, no existe el vacío de poder. Si es que Estados Unidos se debilita, ¿quién es el que crece? La oportunidad China. China. Muchos dicen que esto es la gran oportunidad de China y que Estados Unidos no se da cuenta, pero se lo está dando así como en bandeja. Y casi como contraintuitivo e irónico que sea China el que esté como digamos, en la defensa de la libre competencia, del multilateralismo y digamos, el mercado, el comercio, el libre comercio en el mundo. China lo que ha hecho es crecer usando las reglas del juego existente, no las ha reescrito, más allá que muchas veces no las cumple. Pero lo que ha ocurrido es que China, en una estrategia distinta, una cultura de largo plazo, no piensa en la próxima elección porque no tiene un régimen democrático, se preparó mejor para este Trump 2.0. Se preparó mejor fiscalmente, se preparó mejor controlando recursos estratégicos, controlando cadenas de suministro, transformándose en la gran fábrica mundial, y lo que está haciendo es que efectivamente va ocupando espacio. Ha ido ascendiendo en América Latina, no solamente desde el punto de vista del intercambio comercial, sino en las inversiones, tiene un gran control en África, ha ido invirtiendo en sectores estratégicos, puertos, infraestructura, energía, recursos naturales, y si tú ves, por ejemplo, el retroceso de Estados Unidos a nivel diplomático, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OMS, ¿quién ha ido ocupando ese espacio? Lo ha ido ocupando China. Entonces, creo que la gran competencia estratégica de este siglo es Estados Unidos y China. Y todas las acciones que ha hecho Estados Unidos, no solamente en materia comercial, en materia de defensa, las demostraciones de poder, también son una señal hacia China. Termino con el famoso cumbre que ha tenido con Rusia. También hay una lectura de que a Trump no le conviene una Rusia tan estrechamente relacionada con China, porque ahí sí que se le transforma ya en una amenaza existencial, y parte de esta relación de Trump transaccional también es no tener a Rusia tan cercana a China. Pero claramente ese es el síntoma de estos tiempos, el ascenso de China y un Estados Unidos que también ha ido descendiendo. Sí. Y bueno, solo cortito, ¿y Europa cómo queda? Europa está como enojada con Donald Trump. Europa está en la búsqueda de su autonomía estratégica, porque acompaña a Ucrania, la negociación con Ucrania y con Rusia, muy importante también para la seguridad de Europa. No es solamente un tema de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que hay que reconocer el mérito de Trump, porque le hemos hecho bastantes críticas, que se ha transformado en una suerte de mediador que no había antes en este conflicto. Entonces, Europa tiene sus propios problemas. Francia y Alemania, que son los países que podrían liderar, tienen desafíos políticos internos en materia de migración, en materia de fragmentación política alta, y la gobernanza en la Unión Europea es mucho más compleja. Tú tienes que poner de acuerdo a 27 países en la toma de decisión. Y finalmente, la Unión Europea también como potencia económica se ha ido quedando atrás. Entonces, siempre nosotros miramos a Europa como este agente moderador, de sensatez, esta potencia normativa, pero en este tipo de conflictos creo que está un paso atrás. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Estaba pensando, ¿cuándo va a ser la próxima? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la guerra arancelaria para que Jorge vuelva acá para... Mire, tenemos la fecha de cuando se cierre el acuerdo con China, que se dio una prórroga de 90 días. Sí. Ya, pero espero verla antes de noviembre. Pues sí, pero en noviembre de todas maneras, digamos. Te dejamos ya, pero acordado. Invitado. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. 9:30.